¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Viernes 20 de diciembre y se acercan las cristianas fiestas. Voy a hacer un comentario muy cortito. Si alguien se sintió ofendido porque yo hablé de que las Saturnarias, las fiestas paganas del 25, y les pido disculpas, piensen que la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Ortodoxa armenia, que ambas, sobre todo la armenia, tiene como responsabilidad el cuidado del Santo Sepulcro en Jerusalén, festejan la Navidad el 6 de enero. Es decir, que ni siquiera entre los católicos hay una coincidencia respecto a la fecha del nacimiento de eh, Jesucristo. Pero es para una discusión larga y no da para el tema. Pero si alguien se sintió ofendido, yo le tengo que decir que no tienen que hacerlo, es decir, ofenderse. Esa foto que ven ahí atrás es la reconstrucción informática del rostro de la síndone de la sábana santa que está en Turín. Miren al nivel de perfección, porque lo que llama poderosamente la atención de la sábana es que lo que sí está probado, que la imagen fue creada desde el cuerpo hacia arriba, con una descarga extraordinaria de energía por muy poco tiempo. Por eso el rostro de quien la sábana cubrió quedó marcado de manera tridimensional en el sudario, ¿no? Una cosa realmente impresionante, realmente impresionante. Vamos a lo nuestro. Burrich y Villarreal se siguen peleando, es decir, una ministra que está a vuelo de decreto destrata a la vicepresidenta que, nos guste o no nos guste, fue votada por la sociedad. A mí me parece que hay, como yo decía el otro día, tenemos que tener un respeto, básicamente, no los nombres y apellidos, que son bastante relativos. Hay que tener mucho respeto a las instituciones. La vicepresidencia es una institución a la cual tenemos que tenerle respeto. Es decir, podemos no estar de acuerdo, pero decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con las declaraciones de la vicepresidenta, pero yo soy un ciudadano. Si yo soy funcionario de un gobierno, me callo la boca. Aunque esté hablando de vicepresidencia de una vicepresidenta de una actitud por lo menos provocadora. Yo no hubiera mandado un gendarme. Bueno, en fin, no es, no es, no es parte de sus obligaciones la seguridad, señora vicepresidenta. Yo no lo hubiera ni siquiera contestado si hubiera sido ministro de Justicia. La hubiera llamado por teléfono y hubiera dicho, señora vicepresidenta, es parte de mis funciones. Cumplí con mis funciones. Pero bueno, el señor Vázquez, que es el señor que se encarga de cuidar los impuestos suyos y míos, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, por malversación, por enriquecimiento ilícito y por evasión fiscal agravada. Pero es el encargado de que no haya evasión fiscal en Argentina. Este caballero es protegido por el señor presidente, que no le, que, al cual declaró que a él no le ofende, no le molesta que este señor tenga propiedades en Miami no declaradas. Yo lo llamaría testimonial al señor presidente para decirle, preguntarle, si fuera fiscal,
si hubiera fiscales en Argentina, preguntarle, señor presidente, por escrito, porque el presidente puede contestar por escrito, ¿en qué se basa usted para sostener en su cargo a un señor que está siendo investigado por la comisión de delitos? Flaco, hacete cargo, ¿no? Muy bien. Que sigue el señor Vázquez, Andrés Vázquez, que es denunciado, sigue siendo el que maneja la prolijidad de la recaudación fiscal. Es decir, él me puede llegar a acusar a mí de evasión fiscal, pero él sigue siendo funcionario a pesar de tener una denuncia penal ante sede federal. Es un gobierno raro este, seamos francos. Cueder, ex senador por Entre Ríos, sigue mandando mensajes. Que hay una persecución política, es decir, yo le diría que vea el acta de sesiones, el propio bloque oficialista votó su expulsión, porque tenían todos la sensación de que fue muy grosero el cambio, el manejo del voto. Tan grosero fue que creo que en el día de la fecha, si mal no, el Comité Nacional de Ética de la Unión Cívica Radical, después de una larga consideración de casi 200 fojas, partido de abogados, si no escribimos no nos sentimos radicales, dicen su considerando número 2 en la resolución final, disponer la separación de las filas partidarias, es decir, la expulsión, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 13 y 14 del reglamento de este Tribunal Nacional de los afiliados. Mariano Campero, documento de identidad X, Martín Alfredo Arjol, Martín Alfredo Arjol y Luis Albino Picat. Por incurrir en la honorable convención nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, le pegaron una patada al traste de las filas radicales a 3 diputados que cambiaron su voto. No que votaron de otra manera, porque yo leí, es un resolutorio largo, le agradezco desde acá a Ramón Naveiro que me lo envió. Es un resolutorio largo, bien fundamentado, donde plantea cosas que, es decir, nosotros no estamos, el comité de ética no está reprimiendo el cambio de la opinión de un diputado nacional. Vos podés opinar lo que se te dé la gana. Vos podés opinar en contra de lo que opina el bloque. Es decir, los radicales en ese sentido admitimos las distintas opiniones. Lo que nos llamó la atención, lo que le llamó la atención a los que llevaron la denuncia al Comité Nacional, a la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical y al Comité de Ética, es que no es que opinaron distinto, sino cambiaron su opinión luego de tener una conversación con el jefe de gabinete. Exactamente lo mismo que los senadores le imputaron al ex senador Cuader. Exactamente lo mismo. Porque son diputados que salieron en la fotito, en esa foto que yo alguna vez le comenté, fue sacada de sorpresa y tirada con muy mala leche, básicamente arruinando el objeto que tenía esa foto, que era apretarlo si alguno se hacía el pícaro después. Muy bien. El radicalismo tomó la decisión de sacar de su partido a 3 diputados nacionales, lo que van a tener que dejar, por supuesto, el bloque. Por lo tanto, el radicalismo no tiene problema de perder 3 diputados nacionales. 3.
No logramos hasta el día de hoy saber si el PRO le sacó la presidencia a Cristian Ritondo, que está siendo investigado penalmente. Hay una diferencia, me parece, ¿no? No por partidos. Porque el PRO es, para mí es una organización política ética. Me parece que es una cuestión de tiempos o de experiencia política. O que nosotros sabemos cosas que a lo mejor el PRO sospecha y no lo sabe. Todo puede ocurrir todo eso. Puede ocurrir que el radicalismo haya echado a tres diputados nacionales de las filas partidarias, por lo tanto se tienen que ir del bloque, tendrán que armar un bloque propio, que serán los amigos de Milei, o los que van a reuniones con el jefe de gabinete, no sé, pónganle el nombre que quieran. Pero dejaron de ser radicales. Es decir, si el día de mañana, la semana que viene, dentro de un mes, no sé, en un momento, se plantea una discusión de carácter judicial respecto a las conductas de algún legislador respecto a su cambio de voto, su cambio tan extraño de voto, de votar de una manera la semana uno y cambiar su voto en la semana 2, de ser miembro informante a votar en contra de lo que él mismo como miembro informante explicaba. Entonces acá tenemos que frente a una situación que sabemos que es irregular, que le costó al oficialismo un senador, el radicalismo que había iniciado este procedimiento de expulsión la semana siguiente de la votación, que se lo llamó, se lo citó, que hicieron sus descargos administrativos, sus descargos políticos. El radicalismo dijo, la conducta de estos legisladores, de estos afiliados, no está de acuerdo con la historia partidaria. Es decir, es sospechosa la actitud de estos tres legisladores. No abrieron juicio de valor, no hicieron una imputación, porque si hacen una imputación la tienen que hacer en tribunales, no en sede administrativa como es un partido político. Pero el radicalismo ha perdido hoy tres diputados nacionales, pero ha salvado su nombre. Es decir, ha justificado lo que para nosotros es mucho más importante que haber tenido un mal gobierno económico. Es decir, esas cosas que yo digo a veces contar centavos. Cosa que bastante puede ser muy irritante, porque hay gente que ha perdido mucho dinero o han perdido cosas por una mala administración del gobierno radical. Pero la última vez que gobernamos fue hace 24 años. Es decir, larguen, suelten, porque si van a estar 24 horas, 24 años puteando, su vida ha sido un infierno, no por lo que ocurrió, sino por la reiteración permanente del odio, del desprecio. Nos odian más a nosotros que a los kirchneristas. Yo entiendo que hay una mezcla, porque básicamente a nosotros nos odian los conservadores, pero nos odian desde 1890, cuando en el Jardín Florida se juntaron la juventud para armar la Unión Cívica de la Juventud. Lo de radical vino después. Pero yo saludo la actitud de los correligionarios del Comité de Ética Nacional, porque en un momento donde la política
es despreciada desde la propia política, es decir, de la presidencia de la nación, que también se dijo en la sesión donde lo expulsan a Coider. El propio presidente dijo: el Congreso es un nido de ratas, de coimeros. Si el presidente habla de coimeros porque sabe algo que nosotros no sabemos. Sería bueno que algún fiscal de oficio se anime, lo llame al presidente, le mande una nota al presidente y diga: ¿nos puede explicar el término coimeros a quién se refiere? Porque es importante saber cuando el presidente de la nación habla de la comisión de un delito, ¿quién lo cometió el delito? Porque suponemos que el presidente de la nación sabe más que un ciudadano común. Tiene herramientas, los servicios de inteligencia del Estado, la Policía Federal, la Gendarmería, es decir, tiene organismos de seguridad que lo pueden haber informado. Mirá, fulano de tal pidió una coima. Por eso nos llama coimeros a los diputados y a los senadores. Bueno, macanudo, ya encontraron a uno, que es el senador por Entre Ríos, y se lo expulsó del Senado. Pero el presidente salió rápidamente a defenderlo. Salió a defender a un señor que lo encontraron a la 1 de la mañana con $200.000 y una novia, tratando de ingresar ese dinero a la República Hermana del Paraguay. Y que lo detuvieron, y para que la detención sea domiciliaria tuvo que poner otros $150.000. Es decir, hay $350.000 que no se explican, más lo que debe haber costado el hotel, o sigue costando el hotel, porque de hecho han pedido su extradición. Ahí se tiene que iniciar un proceso de extradición en la República del Paraguay. Muy bien. Entonces tenemos un senador que perdió la libertad avanza porque el Senado lo expulsó por conductas que son insostenibles. Y 3 diputados nacionales del radicalismo que han sido expulsados del partido porque su conducta para los estándares radicales no es justificable. Y se los escuchó porque declararon ante la medida administrativa, declararon ante la Comisión de Ética, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sé, muchos pueden llegar a decir lo que se les dé la gana, pero el radicalismo vive desde 1890 a la fecha gracias a 3 cosas, 3 pilares fundamentales desde mi punto de vista. Primero, su condición de partido humanista, antropocéntrico, es decir, que la importancia que le damos al ser humano, al hombre. Nuestra indudable decencia republicana, ningún presidente radical ha tenido que caminar por los tribunales. Los únicos 2 presidentes que fueron presos por la dictadura de José Félix de Uriburu: Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear, que volvió de París única y exclusivamente para ser detenido y acompañar al presidente. Pero a tribunales por problemas financieros, económicos, mal desempeño, coimas, enriquecimiento ilícito. Tuvimos un vicepresidente, no como Amado Vudú, que todos sabemos a qué se dedicaba. Tuvimos un vicepresidente que dejó la vicepresidencia y vendía en Avenida de Mayo, era un pequeño zaguán. Había improvisado un pequeño negocio donde vendía ballenitas y anilinas. Elpidio González. Hipólito Yrigoyen murió en su casa de la calle Brasil.
y todos sabemos en qué condiciones vivía don Hipólito, habiendo sido un hombre de fortuna. De Arturo Humberto Ilia no tengo nada que agregar, que la sociedad no le reconozca al presidente radical derrocado por la derecha liberal en 1966 de la mano de... En realidad lo sacó Perlinger, que era coronel, pero la orden la dio el señor Onganía. Y casualmente los ministros de Economía de los gobiernos que derrocaban a los presidentes elegidos por el pueblo, sobre todo si eran radicales, eran conservadores. Hay un hilo conductor, la decencia republicana de los presidentes radicales y que siempre eran reemplazados por, por economistas conservadores. Esto se rompió con Menem. Menem los blanqueó, cosa que me alegra mucho. La gente disfrutó el DM2, el dólar a un peso por decreto, la convertibilidad por ley, es decir, modificamos por ley la ley de gravedad. Bien liberal. La mano invisible del mercado fue una ley de la nación. Y para financiar la ley de la nación hubo que endeudar a Argentina en más de 40 mil millones de dólares. Deuda que todavía mantenemos. Con los intereses correspondientes. Entonces estamos viviendo, con este redondeo, unas horas muy particulares que a mí me hacen pensar que podemos tener novedades o hasta antes del inicio de la feria o cuando se reinicia la actividad jurisdiccional el 1 de febrero o el 2 de febrero. En el sentido de que si a nosotros administrativamente como partido político nos llamó poderosamente la atención la conducta de 3 diputados nacionales, no entiendo por qué no le llama la atención a un fiscal, sobre todo con el antecedente de Cuellar, que también estaba sentado en esa mesa de los héroes que dieron vuelta sus votos. Yo no estoy diciendo que los 3 ex radicales hayan incurrido en delito alguno. No tengo pruebas de ilícito ninguno. Simplemente hablo de la coincidencia de conductas. Nada más. Que son más o menos los mismos argumentos por el cual el Tribunal de Conducta los echó a los 3 del partido. Es decir, el radicalismo no tiene problemas de perder 3 diputados. Imagínense si vamos a tener problemas de perder una elección. La tercer pata, expliqué, somos un partido humanista y antropocéntrico. Segunda pata, tenemos una historia de la conducción del país por hombres decentes, por hombres honrados, las primeras magistraturas. Vos podés tener un pillo en un gobierno. El problema es cómo responde el gobierno frente al pillo. Si el gobierno lo protege al pillo, el gobierno es pillo. ¿Me entienden? El radicalismo jamás protegió un pillo. Cuando me hablan de Mazorín, yo conozco el expediente más que muchos de los que hablan de Mazorín. Mazorín no fue condenado. Pero lo primero que hizo Mazorín fue renunciar. Era una operación que evidentemente tenía que ver con los intereses de una empresa, famosa empresa
que hacía alimentos para pollos y que tenía un señor que era diputado nacional por la UCD que vivía en Tiempo Nuevo, que se llegó a disfrazar de pollo para motorizar lo que para la empresa que todos conocemos, que empieza con CAR, se sentía ofendida porque el gobierno el gobierno radical se había animado a traer pollos del exterior para bajar el precio del pollo interior. Es una medida liberal. Ofendió a un tipo que se decía liberal. Pero la tercer pata, con esto termino, la honradez, ser antropocéntrico y humanista, la honradez en nuestra gestión con nuestros presidentes. La tercer pata es que nos importa un bledo el resultado electoral. Si el resultado electoral es una ficción producida por los asesores de imágenes, por los periodistas, etcétera, no nos sirve. No les sirve el pensamiento radical no representar la personalidad del pueblo que vota al radicalismo. No es un comportamiento sectario, es un comportamiento que si ustedes analizan les da seguridad. Porque en un momento donde el gobierno sale a buscar legisladores, el radicalismo les regala tres. Si querés votar con el gobierno, andá a hacer un bloque con el gobierno, sumate al bloque de Libertad Avanza. Con nosotros, no. En un país donde la ética de las convicciones, la ética moral de la política está tan subestimada, desvalorizada, yo felicito al comité de ética de mi partido, aunque no esté afiliado a él, sigue siendo mi partido, porque me sigo sintiendo orgullosamente radical. Y le recomendaría a los hermanos amigos del PRO que no lleguen a la expulsión, pero me parece que el bloque de diputados del PRO necesita una conducción nueva, fresca, eh, que no tenga todo el bloque que pagar el costo de las conductas que ha tenido aparentemente Cristian Ritondo. La política es, uno no solo debe ser, sino parecer. Esto decía siempre mi abuelo. No solo seas decente, pareces decente. O viví como un krausiano. Prefiero esto último, vivir como un krausiano. Los quiero mucho, nos vemos el domingo en un vivo, 18 horas, vivo de Navidad, eh, donde me gustaría que participen y me cuenten cómo ha sido este año para ustedes. Así de paso tengo una visión de los amigos del canal de cómo ha sido este año para todos ustedes. Un cariño enorme, los quiero mucho, sean buenos, pórtense bien.